a proceder entonces a lo de costumbre, iniciar la grabación. Muy bien, aparecerá un mensaje en su pantalla en la cual se menciona que estamos grabando la reunión. Como sabemos, entonces tenemos que señalar sobre los diferentes puntos acerca del programa de estudio. Vamos a proceder a darle forma ya a la clase. Bueno, en la clase anterior de esta asignatura abordamos el programa de estudio. Tal como lo hemos repetido tantas veces, es importante conocer el programa, porque en el programa aparecen los contenidos, los objetivos que pretendemos lograr durante el ciclo, y esos objetivos son los que nos van a guiar, nos van a orientar y deben de cumplirse en el tiempo que tenemos, es decir, en el ciclo 2, 2022. Debemos de lograr esos objetivos y también desarrollar el programa de estudio. Y no solamente desarrollar los temas, sino también que capitalicemos conocimiento, que exista aprendizaje y, por supuesto, también una enseñanza adecuada. Entonces, el programa de estudio es lo primero que se discute. Me gustaría escuchar alguna impresión de ustedes acerca del programa para luego comenzar ya con la unidad que corresponde a la sociología del derecho. Si ustedes estiman a bien hacerlo voluntariamente, si no, voy a asignar a alguien del listado de esta materia para que participe. Todos van a tener la oportunidad de participar en su momento acerca de los temas, acerca de alguna opinión, comentarios o también preguntas, porque puedo particularmente decirle a un estudiante, haga una pregunta. Entonces, el estudiante debe estar preparado para formular alguna pregunta sobre lo que estamos desarrollando, ya sea un tema, un subtema o algún concepto que estemos ahí trabajando. Entonces, no sé si tenemos alguna participación sobre el programa de estudio. ¿Qué nos dijo el programa acerca de la materia? Es decir, de la descripción de la asignatura. Veamos si tenemos alguna participación. Buenos días. Quisiera participar recordando lo que en la primera clase usted nos mencionaba, ¿verdad? Empezaba diciéndonos de que esta materia era prerequisito de Sociedad y Economía, que iban a tener bastante relación con los temas que nosotros habíamos visto anteriormente, igual que siempre estaba relacionada, ¿verdad? Con la economía, con la sociología, las ciencias jurídicas, la psicología, etcétera. Igual el conjunto de ciencias sociales que son parte de las ciencias auxiliares del derecho. Hablábamos de los estudios económicos y sociológicos. Nos mencionaba que cuando hablábamos de fundamentos son las bases económicas y sociológicas. Hablábamos también de que el derecho y lo íbamos a ver desde una perspectiva económica y sociológica y que trabajaríamos con el derecho analizando los fundamentos económicos, sociológicos y políticos. También hablábamos de la sociología del derecho, que estudia la forma general, la relación e implicaciones existentes entre la realidad social y el derecho. Hablábamos de la versión marxista. También nos mencionaba que era importante analizar los procesos, el conflicto social, control social, a nivel de grupos, en el estudio de estatus, roles, entre otros. Y nos mencionaba pues que íbamos a estar viendo 5 unidades y la explicación que nos daba de eso. Muy bien. ¿Me regala su nombre, por favor? María José González Arevalo. Muy bien, gracias, María José. Vamos a tomar nota de las participaciones. Yo tengo listado en mano de todo el curso.
Entonces, qué bien, María José, su participación. Qué interesante porque usted ha tomado puntos muy determinantes de la explicación de la primera clase y muy bien hecho, María José, la felicito por ese enfoque que hace y realmente así debe de ser cada compañero, cada compañera estudiante, tomar nota, participar. Eso es muy básico, estar en lo que estamos, es decir, si estamos en clase, donde no debemos tener ninguna interrupción, todo el mundo concentrado en un lugar pues adecuado para que la clase sea muy productiva. Recuerden que este método de enseñanza es muy productivo si lo sabemos utilizar. Es más, es una enseñanza quizás un tanto más personalizada que estando en un aula físicamente hablando. Todo va a depender de la forma en que nosotros recibimos la clase, el medio, el ambiente. Entonces necesitamos concentración. La mayor parte, inclusive, de estudios en Europa, la mayor parte de maestrías y doctorados, algunos son semipresenciales y otros son eminentemente virtuales. Entonces son las nuevas tecnologías en educación, en una era pues que estamos digitalizados y por lo tanto esta es una de las funciones primordiales en la cual rompemos el espacio y rompemos el tiempo inclusive, ¿verdad? Porque estamos en otro lugar, pero recibiendo el contenido que perfectamente estaría dándose en un aula determinada. Entonces todo tiene sus ventajas y por supuesto siempre hay limitaciones, ¿verdad? Que no hay que ignorarlas. Entonces felicito a María José por su participación, muy bien el enfoque, ¿verdad? Que hemos señalado, muy claro, eso me da a comprender que la primera clase pues fue muy bien asimilada desde esa muestra que nos hace María José. Entonces, el programa, como mencionaba, nos indica el plan de los temas, los objetivos, una bibliografía y en concreto el programa pues presenta los fundamentos sociológicos y económicos del derecho desde una versión materialista, es decir, marxista en este caso, y también tenemos el enfoque funcionalista o positivista, donde se mencionan algunos conceptos, tales como estructura social, roles, estatus, entre algunos. Haremos estudio entonces una gran parte de la sociología del derecho, luego vamos a hacer estudios económicos, estudios sociológicos y por último, ¿verdad? Tenemos también el entorno internacional, global, de los diferentes desafíos que tienen las economías, que tienen los sistemas, tanto económicos, políticos y sociales. Entonces, creo pues que nos hemos dado a entender con el objetivo de la asignatura en sí. Ahora vamos a iniciar la primera unidad llamada, ¿verdad?, la sociología del derecho. Quiero también comentarles, antes de entrar de lleno ya en los temas, comentarles que entre este día o mañana tendrán ustedes ya el primer nivel de lecturas de las asignaturas. Es decir, daré a conocer qué parte van a tener de lectura de los recursos que hemos enviado, es decir, de dos libros. Un libro que es de Sociología del Derecho de Fusito y la otra es sobre Teoría del Estado, que fue el día de ayer. Entonces se les dará a conocer la página inicial y la página terminal, donde vamos a tener lecturas, ¿verdad? Que por supuesto ustedes la harán en sus tiempos libres para ya tener un compromiso, ¿verdad?, de participación en las próximas clases. Entonces ahí daré eso a conocer en el aula virtual y por supuesto también se lo voy a dar a conocer en el grupo, ¿verdad?, estudiantil que ustedes han formado. Muy bien, entonces vamos a darle inicio a nuestro tema sobre la sociología del derecho. Vamos a ver, permítame un segundo. Bueno, ahí tenemos la presentación
Algunos compañeros estudiantes han escrito sobre estos recursos. Lamentablemente por el tiempo no he podido corresponderles sus mensajes, pero sí estamos pendientes en enviarles los recursos de clase, ¿verdad?, que se están dando. Entonces, por ahí las disculpas si no he podido contestar algunos mensajes. Bueno, tenemos ahí ya presentando la sociología del derecho. Como mencionaba, jóvenes estudiantes, es necesario, antes de definir qué es la sociología del derecho, conocer otras ciencias o llamadas también disciplinas científicas que trabajan con el derecho, pero que no es en sí sociología del derecho. Entonces, de esa manera quiero dar a conocer algunas disciplinas científicas que trabajan con el derecho y que vamos a entenderlas o comprender su contenido para luego llegar al final de cuentas, que es la sociología del derecho en términos generales. Por lo tanto, pues por ahí vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esa parte. Me permiten un segundo. Bueno, estamos observando la presentación y la primera parte nos indica algunas diferencias con otras disciplinas científicas. ¿A quién nos referimos con la sociología del derecho? Vamos a hablar primeramente de estas disciplinas científicas para luego llegar a la definición de lo que es la sociología del derecho. Veamos en su orden. Tenemos la primera disciplina científica, llamadas ciencias jurídica dogmática o la ciencia jurídica dogmática. Aquí tenemos al iniciar tres puntos. El primero indica que estudia las normas de un determinado derecho, de derecho positivo, de un derecho positivo vigente. Estudia las normas de un determinado derecho positivo, de un determinado derecho positivo vigente. Bueno, en este punto quiero decirles que esta ciencia, llamada ciencia jurídica dogmática, trabaja, o podemos decir, el objeto de estudio de esta ciencia jurídica dogmática es el derecho positivo vigente, pero desde las normas propiamente dichas. O sea, cada derecho positivo vigente tiene un conjunto de normas. Por ejemplo, podemos hablar del derecho positivo vigente de México, el derecho positivo vigente de El Salvador, el derecho positivo vigente de Argentina o el derecho positivo vigente de Inglaterra. Esos sistemas de derecho positivo vigente es el que estudia esta ciencia, ciencia jurídica dogmática. Por lo tanto, no va a estudiar un derecho de la historia o un derecho que se dio en el siglo XVIII o en el siglo XIX, sino el derecho positivo vigente. Debe entenderse que es aquel derecho que está con esa fuerza normativa de aplicación actual. Entonces ya estamos llegando a una claridad al respecto, que esta ciencia pues estudia un determinado derecho positivo vigente. Quiere decir que esta ciencia puede tomar cualquier sistema normativo vigente de cualquier país, porque no es en sí un estudio concreto, directamente, técnicamente hablando, en relación pues a solamente detallar un derecho como tal, sino más bien esta ciencia abarca todos los sistemas normativos vigentes de cualquier parte del mundo.
El número 2 indica que considera al derecho como un conjunto de normas vigentes. Como ustedes pueden observar acá, en el número 2, esta ciencia no trata de estudios del pasado, no trata de filosofía del derecho, no trata de historia del derecho, sino que su interés es estudiar las normas vigentes, esas normas vigentes, ¿verdad? De eso se trata, de las normas vigentes. Es lo que está, repito, con fuerza de aplicación. Si ustedes están observando, pues tenemos esa naturaleza, ¿verdad?, de esta ciencia. Todas sus indicadores, mejor dicho, están abordando lo vigente, ¿verdad? Revisen que esta es una variable que está repetitiva en cada indicador de estos, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista esos elementos. Permítame un segundo. Bueno, estudiantes, disculpen la variable que se me acaba de presentar. Entonces, mencionaba que en estos tres indicadores tenemos repetitivamente las palabras o el concepto derecho positivo vigente en cada uno de ellos. Entonces implica que esta ciencia ratifica en sí que estudia ese derecho y que no estudia un derecho del pasado, ni tampoco la historia, ni tampoco la filosofía. Simplemente se dedica a estudiar ese derecho positivo vigente, lo que tenemos
en el presente. Y puede ser, repito, cualquier sistema normativo. Puede ser cualquier sistema normativo. De acuerdo. Entonces, no olvidarse de esa señal que tiene esta ciencia jurídica dogmática. La discusión entonces que vamos a tomar en consideración es el porqué del nombre ciencia jurídica dogmática, del porqué el nombre. Veamos. Pasemos al siguiente punto. Como esta ciencia es llamada ciencia jurídica dogmática, vamos a dedicarnos por qué razón tiene ese carácter de ser una ciencia que trata sobre el estudio dogmático del derecho. Por un lado, vamos a decir que estas normas jurídicas están vigentes, es decir, son de fuerza aplicativa, tienen actualización, se pueden aplicar en todos los procesos, en cualquier sistema. Recordemos que esta ciencia no solamente va a tratar de un derecho en particular de carácter vigente, sino que puede estudiar todos los sistemas normativos. Cuando se menciona, y voy a regresar aquí a la diapositiva anterior, cuando se menciona derecho positivo vigente, me gustaría escuchar de parte de ustedes un punto. Vamos a ver. Veamos Mirna Elizabeth Chávez Girón. ¿Se encuentra Mirna? Mirna Elizabeth Chávez Girón. ¿No se encuentra? Porque el que no se encuentra también tomo nota, ¿verdad? Acá en la lista. Bueno, vamos a ver, dentro de un momento voy a retomar ese punto. Veamos José Luis Benítez. Permítame, José Luis, un segundo. Bueno, ya anoto aquí su participación. José Luis, la interrogante es cuando mencionamos derecho positivo vigente, ¿estamos hablando de un derecho en particular o de un derecho general? ¿Y qué podríamos decir de ese derecho positivo vigente? ¿Qué incluye ese derecho positivo vigente? ¿Qué ramas, qué campos, qué áreas, por decirlo así, incluye ese derecho positivo vigente? Adelante, José Luis. Buenos días, licenciado. Buenos días. Nada más que reportarme porque en estas clases anteriores no había podido por problemas de conexión. Con respecto a su pregunta, el derecho positivo vigente, como bien usted lo acaba de mencionar, es todo lo que está en la actualidad. Encierra todo lo que es un derecho en un Estado. Inclusive, para mi forma de ver, puede encerrar un derecho positivo vigente los tres órganos del Estado que ya conocemos: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entre los ejemplos de derecho positivo vigente podemos mencionar algunos, como por ejemplo el derecho a la educación pública, la inclusión de los niños y niñas, adolescentes con discapacidad y de todas aquellas personas que tienen discapacidad, puede ser uno. Derecho a la privacidad también, a la intimidad social, personal de cada persona. También podemos mencionar un derecho que quizás puede estar de moda, más que todo con la dolarización, que es el derecho a aquellas personas inmigrantes a El Salvador, a Estados Unidos, el derecho a una documentación, a una nacionalidad. Sí. Y tenemos también el derecho, como decimos, una norma, también se presenta como un orden social que transfiere derechos y deberes para cada persona individual o aquella firma o empresa. Sí. Luis, perdón, vamos a ver un punto, después vamos a continuar con Johan. Bueno, una cosa es
los derechos en particular que tiene una persona, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, los derechos económicos, que están positivados, están en la Constitución, están en los tratados internacionales. Esos son un tipo de derecho. Pero también hay un sistema normativo. Ese sistema normativo, llamado derecho en sí, abarca varios campos, ¿ya? Entonces, por ahí vamos a analizar enseguida, Luis, esos campos. Usted también ha hecho alusión sobre los derechos en particular de cada persona, que también responden a esos campos, ¿de acuerdo? José Luis, ya dentro de un momento voy a continuar con su planteo. Ahora pasaremos con Johan, por favor. Chévez. Buenos días, licenciado. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Buenos días. Bueno, yo siento que el derecho positivo y el derecho vigente pues van de la mano. Siento que ambos son como para un bien común para todas aquellas personas que están dentro de estos dos, porque el derecho positivo siento yo que es como una forma de darnos algo que nos haga bien o dar una sensación de bienestar, y pues el derecho vigente pues es como el tiempo que ese derecho puede estar que el derecho puede estar como le podría decir, como en un tiempo determinado para que esto se dé. O sea, el derecho positivo depende del vigente para que se haga su efecto, su acción. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, José Luis, gracias por la participación. Ya vamos a complementar esos puntos de vista que usted señala. Veamos, Francisco Eleazar. Buenos días, licenciado. No es Francisco, es Franklin. Franklin. Buenos días. Con respecto a lo que usted decía, el derecho vigente y derecho positivo, pues estos a veces son usados como una serie de sinónimos, pero esta serie de sinónimos pues no es correcto que nosotros lo utilicemos, porque no todo derecho vigente es positivo ni todo derecho positivo es vigente, porque la vigencia es un atributo puramente formalizado y es un sello que el Estado imprime a las reglas jurídicas. Entonces, el derecho positivo es como las sanciones que son impuestas por él. Eso es lo que yo entiendo, licenciado. Muy bien, Franklin. ¿Es su apellido, por favor? Medina Jurado. Bueno, vamos a tomar nota. Entonces, por ahí tenemos ese punto que señala Franklin. Permítame un segundo. Medina Jurado, Franklin Eleazar. Muy bien. Bueno, acá vamos a retomar ciertos puntos. Miren, interesa, por un lado, que consulten todos, el grupo, se acompañen siempre de un diccionario de las ciencias jurídicas. Puede ser de Manuel Osorio o también el diccionario de Guillermo Cabanela. Ustedes pueden bajarlo, pueden descargarlo en sus dispositivos, y es necesario en este proceso ir construyendo un vocabulario técnico jurídico de todas las asignaturas. Muy bien, ¿eso para qué? Porque son herramientas básicas que debemos de tener como estudiantes. Por un lado, un diccionario de la especialidad, ya sea en este caso de las ciencias jurídicas, de las ciencias políticas, un diccionario de filosofía, un diccionario de metodología, en fin, un conjunto de diccionarios de ciertas especialidades. También recomiendo un diccionario de sinónimos y antónimos, muy buenos, ¿verdad? Que pueden ustedes descargarlos. Por otro lado, una gramática,
También es importante cómo trabajar con la gramática. En fin, todo aquello que sume, ¿verdad? Y que sea de beneficio o herramienta para nuestros estudios. Muy bien, como no estamos propiamente en una materia jurídica, sino que estamos en una materia sociológica, económica, pero buscándole los fundamentos al derecho. Y gracias por la participación de cada compañero y compañera estudiante. Realmente el derecho positivo vigente es aquel que tiene una aplicación en la actualidad, en el momento. Es decir, nosotros somos regulados por un derecho positivo vigente. Cuando decimos un sistema de derecho positivo vigente, nos estamos refiriendo a ese conjunto de normas que tienen aplicación actual y que tienen un formato, por decirlo así, a través de un código de familia, a través de un código penal, de un código procesal penal, de la Constitución misma, decretos, leyes. Si esas leyes tienen una aplicación actual, son vigentes. ¿Y por qué son positivas? Son positivas porque ya están reconocidas, ya están avaladas, en este caso por los órganos competentes, ¿verdad? Que tienen un juego muy importante, tanto el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Que cada uno de ellos hace un rol con la ley, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Y pienso que les han dado a conocer cuál es la función, ¿verdad? Del órgano ejecutivo, legislativo y judicial en cuanto al sistema de normas. Entonces, ahí tenemos el sistema normativo vigente que tiene aplicación en la regulación de las conductas, en las diferentes conductas de las personas en una sociedad, en un país. Entonces, cuando decimos que ese derecho es un conjunto de normas, estamos señalando que ahí tenemos el área penal o el campo penal, ¿verdad? Tenemos el campo constitucional, el mercantil, el área laboral, en fin, todas aquellas ramas del derecho o campos del derecho, sean civiles, penales, constitucionales, etcétera, forman parte del sistema normativo, forman parte de ese conjunto de normas, de ese derecho positivo vigente. Entonces, cuando mencionamos ese sistema normativo vigente, nos referimos de manera general a todos los campos del derecho que tiene una aplicación actualizada en un país, en un estado, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema normativo vigente. Bueno, pero también estamos discutiendo por qué esas normas que estudia esta ciencia le da prioridad a la parte dogmática. Le da prioridad a la parte dogmática. Veamos entonces esos niveles. Vamos a ver que la ciencia jurídica dogmática, bueno, trata en este caso esas normas que son vigentes. Mencionaba Franklin que algunas normas no son vigentes. Claro, ¿verdad? Las normas que ya no se aplican son parte ya de la historia de un sistema, y eso se va a encargar la historia del derecho, pero tienen una validez esas normas, pero no tienen vigencia y obedecen también a ese sistema de normas, pero ya como un antecedente histórico. Veremos más enseguida algunos detalles del positivismo jurídico, ¿verdad? Y del por qué es llamado así. Pero vamos a ir paso a paso. Las normas jurídicas dogmáticas se caracterizan entonces porque estas son vigentes. ¿Ah? ¿Ya? Porque estas son vigentes.
también tienen un valor dogmático. ¿El valor dogmático en qué consiste? Si alguien por favor quisiera opinar, ¿en qué consiste el valor dogmático de las normas? ¿Por qué se dice que tienen un valor dogmático? Si alguien de ustedes quiere participar. Veamos, Tania Janet Castillo. Tania Janet Castillo. ¿Por qué las normas tienen un valor dogmático? Buenos días, licenciado. Buenos días. Creo que las normas tienen un valor dogmático porque tienen como fundamentos o principios que están presentes en la sociedad. También que se basan como en las doctrinas. Eso es lo que yo pienso. Pero Tania, por ejemplo, si usted como jueza en un futuro dice, bueno, vamos a aplicar esta norma a partir de esto, de este caso, o a partir de las pruebas que han presentado las partes, entonces significa que usted puede modificar esa norma o la va a aplicar tal como se la presenta ese conjunto de leyes o ese código en sí. El valor dogmático, Tania, es el siguiente, que se aplica tal como dice la norma. ¿De acuerdo, Tania? sí, En otros términos, usted va a aplicar la ley. Y al aplicar la ley, no va a buscar modificaciones de esa norma, porque esa norma ya tiene un valor dogmático. Lo que va a hacer es aplicar esa norma que está adecuada al caso que se le está presentando a usted. Entonces, el valor dogmático de las normas es el siguiente, que se aplican tal como su estructura, tal como su contenido, tal como su literalismo lo dice, ¿verdad? Si la norma dice esto, así se tiene que aplicar. Ahí no hay discusión, o como se dice en el buen salvadoreño, no hay vuelta de hoja. Se aplican tal como se presenta. En el caso, pues, digamos, académico, ustedes tienen tantos días, ¿verdad?, para presentar un escrito si no se hace un examen diferido o requieren otro tipo de recurso. La ley, ¿verdad?, la norma les dice tienen 3 días o tienen 5 días o tienen más tiempo. Entonces, si la norma lo dice, ese es el valor dogmático. Por lo tanto, si son 3 días o 5 días, usted está habilitado para presentar esa petición en ese término, porque la norma tiene un valor dogmático que está diciendo son tantos días para que presente una petición a una instancia, digamos, correspondiente. Ese es el valor dogmático de las normas. Por lo tanto, la ciencia jurídica dogmática estudia ese valor dogmático de las normas. ¿Y de dónde lo recibe ese estudio, esta ciencia jurídica? Lo recibe propiamente de ese orden jurídico. Lo recibe el orden jurídico. Quiere decir que el objeto de estudio de la ciencia jurídica dogmática se encuentra en el sistema, en un sistema determinado de un estado. Por ejemplo, la ciencia jurídica dogmática puede decir, bueno, vamos a estudiar el sistema normativo de El Salvador. Entonces, estudia el sistema normativo de El Salvador y desde ese sistema normativo va a estudiar las normas que tiene nuestro sistema. Es decir, puede hacer estudios de Guatemala, puede hacer estudios de Argentina, pero harán estudios correspondientes a partir de cada sistema normativo. Por supuesto, hay una variación entre
el sistema normativo de Argentina y el sistema normativo de El Salvador. Por lo tanto, la ciencia jurídica dogmática va a recibir del orden jurídico de cada país esas normas, y a partir de ese estudio harán los análisis correspondientes de cada estado. ¿Estamos al respecto ahí o hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos quedando, ¿verdad?, con mucha evidencia la explicación de que esta ciencia, veamos, Félix. Félix. Yo tenía una duda. Entonces, cuando se refiere a dogmático, se quiere decir que es como algo que se rige a lo ya establecido y no se debe cambiar. Sí, es decir, Félix, gracias de su pregunta y de su participación. Bueno, la situación es la siguiente. El valor dogmático es el valor que tiene la norma en su vigencia. ¿Puede modificarse ese contenido de la norma? Sí, puede modificarse. Puede modificarse, pero en todo caso, esa modificación volverá a tener un valor dogmático. Es decir, la norma goza, oigan bien, la norma goza de una estabilidad en su estructura, en su redacción. No significa que no puede modificarse en un proceso determinado que el mismo sistema normativo lo permite. En este caso puede ser una derogatoria, puede ser una reforma, el nacimiento de una ley, inclusive ya tiene un valor dogmático. Entonces, pero mientras tanto, Félix, en lo que se aplica la norma, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, y los tribunales, los juzgados u otras instancias aplican el valor dogmático a la norma, sí, porque es un derecho vigente y están aplicando el valor dogmático de esas normas. Si la norma lo dice y lo que se está presentando tiene una adecuación, tiene una sincronización entre el fenómeno presentado en la realidad y la norma, entonces la norma tiene una aplicación, ¿verdad? Porque hay una especie de particularidad sobre el fenómeno presentado. Entonces, eso quiere decir que esta ciencia, ¿verdad?, trata del estudio de estas normas, y en el derecho positivo vigente, lógicamente, es la aplicación de las normas dogmáticas. O sea, ¿por qué son normas dogmáticas? Porque tienen una estabilidad, tienen una estructura ya planteada, que dice, por ejemplo, la Constitución en sus primeros artículos, que la actividad o el fin del Estado es la persona. Ese es el valor dogmático. O sea, el Estado debe velar por la persona en todas las consideraciones, en todos sus derechos, etc. Ese es el valor. Que la familia es la base de la sociedad y que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ese es el valor dogmático. Así lo dice la norma y esa es la realidad. ¿Por qué no se reconoce, digamos, otro tipo de uniones como se han reconocido en otros países? Porque el valor dogmático de nuestra norma en materia de unión matrimonial lo dice de una manera, no lo dice de la otra manera. Entonces, para eso tendrían que haber algunas reformas para que también tenga un valor dogmático esa norma ya en particular. Entonces, en esos niveles es necesario ir comprendiendo esto, ¿verdad? No significa que no puede reformarse, claro que sí, pero en todo caso seguirá teniendo un valor dogmático. O sea, la norma no es para estarla considerando de una manera ahora y mañana la consideramos de otra manera. No podemos tener interpretaciones, argumentos, pero sobre todo caso, las decisiones serán tomadas
en consideración a las normas. Las normas. Es decir, para eso también las personas encargadas o los operadores del sistema, los abogados inclusive, pueden aplicar sus técnicas. Por ejemplo, el sistema de valoración que tienen los juzgadores o cualquier persona, técnicamente hablando, que está frente a un fenómeno jurídico, puede tener sistemas de valoración, en este caso de la lógica, de la psicología, de la experiencia, que son sistemas de valoración para tomar decisiones. Si es lógico lo que se está presentando ante mí, puedo poner en marcha también la psicología y la experiencia, que es un sistema de valoración que también se hace en función de las pruebas. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, el valor dogmático. Pues el valor dogmático, repito, se reduce en que las normas tienen un contenido, tienen un alcance, y ese contenido y alcance es el que se aplica. No se está aplicando otros elementos o razonamientos de otro tipo, no lo que dice la norma. ¿De dónde lo recibe la ciencia jurídica dogmática? Repito, lo recibe del orden jurídico. No corresponde criticar las normas. La ciencia jurídica dogmática no critica las normas. O sea, las estudia tal como es. Entonces siempre esta ciencia tiene pues como finalidad asumir siempre el valor dogmático de esas normas, y por lo tanto de ahí tenemos el nombre de esta ciencia que se llama ciencia jurídica dogmática. Ciencia jurídica dogmática. Entonces la ciencia jurídica dogmática tiene por objeto el estudio de las normas vigentes, y las características de estas normas es que son vigentes, tienen un valor dogmático, lo reciben del orden jurídico, y por último no les corresponde criticar las normas. O sea, esta ciencia no está para deliberar, para filosofar, no está para tener planteamientos diferentes a lo que la norma dice. Simplemente hace estudios, ¿verdad?, de las normas dogmáticas de cualquier sistema del derecho de cualquier país. Se va entendiendo la primera ciencia que debemos de comprender su objeto para luego llegar por último a lo que es la sociología del derecho, que ya por supuesto di un aspecto allí inmediato en que consiste. Sin embargo, lo vamos a tratar más despacio. Veamos entonces si podemos reproducir una interpretación. Veamos Katia Miladis Ambrosio. Katia Miladi Ambrosio Argueta. Si está presente, le indicaré la pregunta. Por supuesto, lo que hemos estado desarrollando en este momento. Y si tiene dificultades, cualquier compañero, pues para eso estamos, para orientarle. Pero aquí no es cuestión de que todo el mundo sabe o que todo el mundo no sabe, sino que aquí el conocimiento lo construimos, ¿verdad?, en conjunto. Ustedes y yo, si tenemos dudas, pues consultamos. Si no sabemos, volvemos a enfatizar algunas cosas. Pero se trata de que ustedes vean esta reunión como una oportunidad de construir conocimiento entre todos. Entonces, no sé si se encuentra Katia Milani. Bueno, entonces, si no se encuentra, ¿verdad?, vamos a tener detalles por acá. Veamos Belkis Alejandra Cedillo Díaz. Buenos días. Buenos días, Belkis, ¿verdad? Bien. Sí.
¿Me podría repetir la pregunta? Sí, la pregunta, Belkis, es ¿cómo entiende usted entonces la ciencia jurídica dogmática? Así de manera general, ¿de qué trata la ciencia jurídica dogmática? Que estas son normas vigentes que son recibidas por el orden jurídico este, para Sí, por ejemplo, Belkis, podemos decir, la ciencia jurídica dogmática estudia el derecho positivo vigente. ajá, El derecho positivo vigente. sí, Dándole prioridad, podemos decir, Belkis, dándole prioridad a las normas vigentes, ¿sí? dogmáticas. Dogmáticas. Así podríamos construir una respuesta, ¿verdad? Es decir, podemos decir, la ciencia jurídica dogmática trata del sistema de derecho vigente, de cualquier país, por supuesto, ¿verdad? Y que las normas son dogmáticas. Cuando decimos que el derecho vigente, nos estamos refiriendo a los diferentes campos del derecho. Puede ser penal, puede ser civil, puede ser constitucional. Lo que interesa en el fondo es que esas normas son dogmáticas y el sistema de derecho vigente, pues ahí tenemos un conjunto, tenemos unas grandes parcelas de ese derecho. Recordemos que el derecho pues tiene varias áreas y todas las áreas del derecho, en este caso de la ciencia jurídica dogmática, pues tienen vigencia y tienen un valor dogmático, son de aplicación actual. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, esta ciencia no es una ciencia que se va a encargar solamente del derecho penal, no, se encarga del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho de familia, todo lo que engloba el sistema de derecho de un país, con la única característica de que ese derecho debe ser positivo vigente y que sus normas, por supuesto, son dogmáticas, tienen un valor, esas normas tal como es. O sea, nosotros, por ejemplo, en el momento actual, estamos regulados por un derecho positivo vigente que tiene normas dogmáticas. Es decir, la norma dice esto y así se aplica. Si, por ejemplo, alguien cometió un delito, ¿cuántos años son por este delito? Tantos años. Ese es el valor dogmático de esa norma. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, gracias, Belkis. Muy bien, vamos a continuar entonces con los diferentes elementos que estamos generando. Pero sí es importante que se vaya comprendiendo paso a paso. Recordemos que estos temas los vamos a ir también ratificando más adelante, ¿verdad? Hasta que se nos vaya quedando. Recordemos que son elementos nuevos para ustedes y vamos a ir caminando. Luego a veces vamos a avanzar y a veces vamos a regresar donde explicamos algo, de tal manera pues que este conocimiento se vaya quedando con nosotros. Ese es el propósito. No se trata solo de correr con el programa, no se trata de comprender que cada cosa vaya quedando en su lugar y paso a paso. Cualquier duda, con toda confianza, pueden hacer las interrogantes. Recordemos que el conocimiento es compartido. Ustedes saben elementos o no pueden saberlo, yo lo mismo, pero lo interesante es que como comunidad, digamos, académica, tenemos esa responsabilidad de construir, ¿verdad?, ese conocimiento que nos está dando pues ciertas áreas, en este caso de las asignaturas. Muy bien, entonces aquí tengo ya una definición de lo que es la ciencia jurídica dogmática. Tiene como propósito práctico qué es lo que el derecho vigente determina para una cierta situación social. Ahí tengo ya una definición. Tiene como propósito práctico. Dijimos que la ciencia jurídica dogmática no le interesa la crítica a las normas. No, para eso están otras ciencias que van a criticar las normas. La ciencia jurídica dogmática trata de el valor práctico que tiene ese derecho positivo vigente
ante ciertas situaciones sociales. Es decir, ¿qué es lo que va a examinar entonces la ciencia jurídica dogmática? Recordemos que la sociedad tiene un conjunto de fenómenos, diversos fenómenos. Mientras nosotros estamos sentados frente a un computador, frente a otra máquina, digamos, la sociedad, el sistema tiene una actividad fenoménica de aspectos sociales, jurídicos, políticos. Por ejemplo, si la asamblea está reunida, pues la asamblea tiene allí un ambiente político donde se están dando fenómenos políticos. La sociedad, por ejemplo, en la economía, se están dando hechos económicos. Si hay descontentos sociales, la sociedad entonces practica fenómenos sociales. Y en este momento en el sistema judicial hay audiencias en cada tribunal, en cada juzgado. Ahí se están dando pues fenómenos jurídicos. Entonces la ciencia jurídica dogmática le va a interesar el propósito práctico. Y el propósito práctico significa digamos, aquella medida o aquella acción adecuada ante la situación social. Por ejemplo, ¿qué resolvió un juez en materia de familia en un conflicto entre los cónyuges? ¿Fue adecuada la norma que aplicó el juez en ese conflicto familiar? Entonces la ciencia jurídica dice, bueno, esa aplicación de esa norma ante esa situación social sí tuvo un acierto por parte del juez, tuvo un aspecto positivo o pudo tener también un aspecto negativo. Entonces la ciencia jurídica dogmática de eso trata, ¿verdad? Tiene como propósito que ese derecho vigente, bueno, se relacione muy bien con esa situación social. Y también vamos a decir que el derecho, como bien lo hemos señalado, es un fenómeno. Es un fenómeno jurídico, claro, pero también el derecho es un fenómeno social. Es un fenómeno social. Por lo tanto, en ese nivel, como fenómeno social, vamos a señalar que el derecho está en correspondencia a la realidad. Está en correspondencia a la realidad. O sea, tenemos una evolución del derecho. Tenemos una evolución del derecho. No es el mismo derecho que tenemos hoy que el que nos regulaba hace, ¿qué?, unos 40 años o 50 años. Sino que el derecho, como fenómeno social, también está en correspondencia a la realidad. Por eso mencionaba en la parte de la introducción de la asignatura que el derecho se construye a través de fuerzas sociales, de un poder social. Todo ese derecho que nosotros todavía tenemos ahora y que es un derecho vigente, responde a un poder social de ciertas fuerzas sociales que lo construyeron posiblemente hace 10 años, hace 15 años, o hace más de 2 décadas, o posiblemente un derecho que recientemente fue elaborado desde hace unos 5 años. Por lo tanto, lo interesante en esto es que el derecho vigente tiene que estar en sintonía con esa realidad para que el propósito práctico de esa aplicación de la norma sea adecuada ante cualquier situación social. Imagínense que si estuviéramos regulados con leyes obsoletas, con leyes que ya tienen más de 40 o 50 años, que creo que algunas todavía posiblemente persisten, entonces eso ya no está, digamos, en una relación a la actual realidad. Sin embargo, tiene vigencia, ¿verdad? Tiene una validez, tiene vigencia, tiene validez y tiene un valor dogmático. Eso es lo que vamos a ir comprendiendo, que esta ciencia pues revisa ese valor, ¿verdad? Esa práctica del derecho vigente, cómo se aplica en una determinada situación social.
Entonces, cuando el derecho no está en correspondencia a esa realidad social, lógicamente el propósito práctico es negativo. Imaginen que se juzgara a una persona con una ley que ya no corresponde, ¿verdad? O que ya es una ley que ya no tiene vigencia, pues no tiene un valor práctico adecuado. Ese es el punto central en esto, ¿verdad? ¿Cuál es el fondo de la ciencia jurídica dogmática? Esto lo podemos relacionar acá con el anterior. En esta parte, permítanme. Lo tenemos aquí, donde se señala que no corresponde, se dice acá, no corresponde criticar las normas. Entonces la ciencia jurídica dogmática no critica las normas, sino más bien el estudio que hace es encontrar el propósito práctico de ese derecho positivo vigente ante determinadas realidades sociales. Ese es el punto. Acá, aquí estamos. Entonces no perder de vista eso en relación a preguntas o aportes. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia jurídica dogmática y cuál es el propósito práctico? ¿Cuál es el sentido entonces si no la critica? Simplemente lo que le interesa a la ciencia jurídica dogmática es si ese derecho positivo vigente tiene una correspondencia con la situación social a través de ese propósito práctico. ¿Preguntas hasta el momento sobre ciencia jurídica dogmática, jóvenes? ¿Ha quedado claro? ¿Algún interrogante? Si no, pasamos a la otra disciplina científica. Perdón, licenciado, yo tenía una inquietud. Correcto, Luis, adelante. ¿Se puede decir que el Código de Familia, el Código de Derecho Procesal Penal y la Constitución tienen valores dogmáticos? Sí, José Luis, o sea, el valor dogmático es un valor de obligado cumplimiento que dicta la norma. Por ejemplo, en una decisión jurídica se hace en función de las normas. Las normas dicen esto y así lo vamos a aplicar. Pero hay un dilema por ahí. Y Luis dice, bueno, si me aplicaron una norma sobre un fenómeno jurídico, hay una incongruencia con esa norma. Hay una especie de vacío, o no se toma en cuenta esto o aquello. Entonces empieza el abogado a reflexionar sobre esa decisión judicial. Entonces puede cambiar esa realidad jurídica de ese fenómeno. Lógicamente que sí, pero Luis tiene que ir a buscar otras normas, ¿verdad? Siempre con su naturaleza dogmática, que puedan quebrar, digamos, esa norma anterior, es decir, que puedan hacer desaparecer esa decisión, ¿verdad? Y cambiar esa decisión a partir de un recurso donde se alegará también desde otras normas la incongruencia que puede tener una decisión jurídica. Entonces, no va a ir Luis a discutir filosóficamente esas normas al tribunal, no va a ir a discutirlas desde otro ángulo, las va a discutir desde siempre desde otras normas que tienen ese carácter de vigencia y por supuesto tienen un valor dogmático. Entonces el valor dogmático que tiene esa norma que dice lo contrario o que puede hacer mover una decisión jurídica, entonces
el juez tendrá que revisar o la instancia tendrá que revisar desde ese sistema de valoración que estaba señalando para modificar una decisión. Pero siempre será a partir de ese derecho vigente y a partir de ese valor dogmático que tienen las normas. Las normas entonces son de obligado cumplimiento. La norma lo dice así, así se aplica. Ahora, que el valor práctico o el propósito práctico que hace el estudio de la ciencia jurídica dogmática puede ser acertado, o sea, la ciencia jurídica dogmática para eso está, ¿verdad? Para decir si el propósito de esa aplicación es adecuado a esa determinada situación social o hay una incongruencia. Entonces de eso trata esta ciencia jurídica, de analizar, de estudiar el valor práctico del sistema vigente ante determinadas situaciones sociales. Muy bien. Esperanza Portillo. Tengo una pregunta. Sí. Respecto a la realidad que se está viviendo en El Salvador con lo de, no sé si se le puede llamar la modificación de las leyes con respecto a lo de el régimen de excepción. Entonces, en este caso podemos decir que que esta ciencia se encarga de prácticamente de analizar si las leyes que están siendo aplicadas tienen un buen propósito para poder cambiar la realidad social sin criticarlo. Sí, por ejemplo, con el conjunto de leyes del país, pues todas tienen un valor dogmático. El mismo régimen de excepción, ¿verdad? A través de las mismas decisiones que se han tomado, tienen un valor dogmático. Ahora, la ciencia jurídica dogmática verá, sí, digamos, la aplicación del régimen ante la determinada situación social que vivimos tiene un propósito práctico positivo o tiene un propósito práctico negativo. Entonces, pero para revisar eso se tendría que recurrir inclusive a al mismo sistema normativo para señalar de esta manera, ya sea positiva o negativamente, la aplicación del régimen. Entonces, pero lo interesante en esto es que siempre se tomará en cuenta el valor dogmático de la norma, ya sea a favor del régimen o en contra del régimen. Para eso recordemos de que está el sistema normativo vigente a nivel nacional, como también las normas internacionales que son parte del derecho positivo también vigente de un Estado. En todo caso, lo que se ve a través de los medios es que las personas afectadas han presentado sus recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a partir de ahí, también están dando una aplicación dogmática del derecho, ¿verdad? Desde esa percepción que ellos pueden, digamos, analizar, y desde ese ángulo también hacer desaparecer una decisión judicial sobre una persona. Entonces, eso nos lleva pues a considerar que siempre el derecho se va midiendo en el sistema normativo, se va perfeccionando. Recordemos que el derecho como fenómeno social no es estático, sino que es dinámico. Lo único que goza de una estabilidad, pero no significa que no pueda reformarse. Siempre se reforma, pero desde ese ángulo dogmático. Muy bien, ahí tomé nota ya de su participación. Gracias, compañero estudiante. Muy bien, entonces veamos el otro elemento. Pasemos ahora a revisar la filosofía del derecho. La filosofía del derecho. Tenemos otro elemento ahí interesante. La filosofía
del derecho. La presentación la están viendo correctamente, por favor, en sus aparatos. Sí. Ok, sí. Sí, licenciado. Muy bien, me imaginaba que estaba en otro nivel, porque definitivamente, para que ustedes observen la diapositiva en sus teléfonos, tiene que estar en 4.3, ¿verdad? Y no una visión panorámica, porque entonces eso nos desconfigura la presentación. Bueno, entonces ya revisé por ahí y está muy bien. Muy bien, la filosofía del derecho estudia los conceptos puros. Ustedes llevarán una materia ya cuando estén por salir, que por cierto pues la imparte el compañero doctor Mendoza, filosofía del derecho. La filosofía del derecho. ¿Qué estudia la filosofía del derecho? Estudia los conceptos puros. Esclarece la esencia de lo jurídico. Estudia lo lógico y ontológico. Ese es el punto que estudia la filosofía. Estudia los conceptos puros, es decir, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es, digamos, un bien? El concepto puro es un concepto abstracto y, por lo tanto, esclarece, como señala acá, la esencia de lo jurídico. La esencia es el contenido. Recordemos que una norma tiene una estructura, tiene una forma, pero también tiene un contenido. La estructura es, digamos, la parte presentativa de la norma. Es como pensar así, metafóricamente, tengo una casa, entonces la casa tiene una estructura, pero si la casa no tiene nada al interior, no tiene muebles, no tiene todo lo que se requiere para una familia, esa casa está vacía, ¿ya? Pero si ya le incorporamos todo lo que necesita una familia al interior de la casa, entonces ahí tenemos una esencia ya, un contenido en esa estructura llamada casa. Por lo tanto, aquí la esencia de lo jurídico, ¿cuál es lo que se persigue con el derecho? No solamente vamos a ver que el derecho es esto, que el derecho es un sistema de normas que se aplica en esto o en aquello, o que la familia es la base de la sociedad, o que el Estado tiene como fin y la actividad de la persona. Bueno, pero la esencia de todo eso, la esencia jurídica, es algo pues que nos lleva a un nivel de trascendencia, de lo trascendente. Entonces, la filosofía del derecho esclarece la esencia de lo jurídico. No solamente decir, bueno, se va a aplicar esta norma, sino, ¿por qué vamos a aplicar esta norma? ¿Qué persigo con esta norma? Recordemos que una parte del derecho es técnico. Y casi, por lo general solo pensamos en lo técnico. No es que la norma lo dice así, que hay que aplicar esta norma porque significa que aquí tengo un fenómeno que está adecuado, ¿verdad? O que la norma pues tiene una buena relación con este fenómeno. Pero simplemente no debo de verlo así, sino que debo de pensar más allá de esa forma técnica, es decir, ¿qué persigo con esta norma? La esencia entonces de decir que la familia es la base de la sociedad, ¿cuál es la esencia? Para tener una sociedad armonizada, una sociedad que tenga estabilidad, una sociedad que goce de bienestar, etc. Por lo tanto, la filosofía del derecho es una visión meta, ¿verdad? Una visión metateórica. En otros términos, nos lleva pues a
a decir, bueno, el derecho persigue la justicia. Bueno, pero ¿estamos aplicando la justicia con esta decisión? ¿O estamos haciendo lo incorrecto? De eso trata la filosofía, de esta ciencia llamada derecho. Estudia lo lógico y lo ontológico. Lo lógico es la coherencia de las normas y lo ontológico es lo general, el ser de las normas, el deber ser de las normas. Muchas veces, como dice un filósofo, en este caso hay dos de ellos, tenemos a Gustavo Bueno y tenemos también a otro pensador por ahí sobre filosofía del derecho, Francisco Carneluti. Se señala que a veces vemos el bosque pero no vemos los árboles. A veces vemos el bosque pero no vemos los árboles. Entonces ahí se carece, ¿verdad?, de una esencialidad del derecho. Aplicamos el derecho pero no sabemos por qué lo estamos aplicando. ¿Qué perseguimos en el fondo con esa norma? Simplemente nos quedamos reducidos a una visión técnica. La situación es que el derecho es una ciencia, no simplemente es un sistema normativo. No es simplemente que la norma lo dice así y hasta ahí la cosa llega, no. El derecho como ciencia nos ubica en una trascendencia. El derecho necesita crecer, desarrollarse. Ese es el punto también central en el derecho. Necesitamos entonces, desde la filosofía del derecho, analizar la pureza de los conceptos. La pureza, o sea, lo que trasciende en una decisión. Muchas veces el derecho entra en contraposición o entra en una situación crítica frente a la justicia. Frente a la justicia. Entonces ahí tenemos un problema filosófico del derecho. El derecho muchas veces es injusto. Y prácticamente, como lo dice algunos filósofos, Hinckley, por ejemplo, que el derecho se convierte en una versión de tirano, ¿verdad? Y quien aplica el derecho pues también tiene esa connotación de tiranía. ¿Por qué? Porque a veces el derecho no tiene una buena relación con la justicia. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y por qué tenemos este tipo de derecho en las sociedades? Ahí ya tendríamos que remontarnos a hacer análisis, ¿verdad?, de posiciones de intereses en el derecho mismo. Ahí entraríamos en una contradicción con Hans Kelsen, porque Kelsen dice que el derecho es puro. El derecho no tiene una tendencia ni a favor ni en contra, sino que el derecho es digamos, neutro, no tiene un valor de clases sociales. Mientras tanto, la teoría marxista sí menciona que el derecho es la voluntad escrita de las clases dominantes de un sistema. Y como el compromiso de nosotros es revisar todas las vertientes del derecho, sin caer en parcialismos, ¿verdad?, sin caer en cuestiones ideológicas, simplemente el deber académico es analizar el derecho que es en sí. Entonces la filosofía trata de eso. ¿Es justa esta aplicación normativa? Entonces esa es parte de la filosofía del derecho. El ser y el deber ser del derecho. ¿Qué persigo? ¿Una sociedad justa? ¿Una sociedad con equilibrio? ¿Una sociedad con autoconocimiento? ¿Una sociedad con una conciencia jurídica? Porque el problema en las sociedades actuales es que no tienen conciencia jurídica. Entonces las personas se complican la existencia porque no conocen las normas de convivencia de un país.
O sea, no se han socializado un sistema de normas, sino que cuando ya está el problema, la persona se enfrenta pues con una aplicación de la norma. Pero previamente debería de existir una educación jurídica de una sociedad, porque eso tiene que ver con la filosofía del derecho. No solamente tiene que ser un derecho correctivo, sino también un derecho preventivo, es decir, que la gente conozca como sujeto cuál es ese conjunto de leyes que lo regulan en las diferentes manifestaciones conductuales para no cometer ilícitos, para atenerse si comete una determinada conducta. Eso es bien importante, tener educación jurídica, cultura jurídica. Trata entonces de la filosofía del derecho. Muy bien. Pasemos ahora a la historia del derecho. Esta es la otra rama científica, que es la historia del derecho. ¿Qué estudia la historia del derecho? Estudia el derecho positivo no vigente, muy distinto a la primera ciencia que trabajamos, que es la ciencia jurídica dogmática. El derecho positivo no vigente no tiene ningún valor práctico. La ciencia jurídica dogmática sí le da un valor práctico al estudio de las normas, no a la crítica. No resuelve contradicciones. La historia del derecho no resuelve contradicciones. Entonces, ¿qué valor le podemos dar a esta disciplina científica, la historia del derecho, para ustedes? Porque es importante estudiar también la historia del derecho. ¿Cuál sería la trascendencia de ese punto? Mientras piensan en esa interrogante, regálenme 2 minutos por el momento. ¿Qué importancia tiene la historia del derecho? ¿Me van a dar unos 2 minutos?
Hola. Paz. Fíjate que... Muy bien, jóvenes, regresando de nuevo al punto. ¿Qué importancia entonces tiene la historia del derecho como disciplina científica? Si no tiene estas, digamos, o nos da a entender estos elementos que no tienen un valor práctico y que no resuelve contradicciones, entonces, porque es importante siempre estudiar historia del derecho. Veamos, Brian. Para saber cómo ha evolucionado hasta ahora en la historia del derecho como ciencia. Muy bien, Brian Vázquez Moreira, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Yesenia Franco. Ahorita no. Buenos días. La importancia sería como porque le permite adquirir una conciencia crítica que es muy importante en la formación del abogado. Sin embargo, es muy importante involucrar a la historia dentro de todas las ciencias con el fin de saber por qué las cosas hoy son así e incluso pronosticar hacia dónde vamos. Muy bien, correcto, gracias. Gracias. Vamos a ver, Melissa Velázquez. Yo creo que es importante conocer la historia del derecho porque de esa forma se conoce su estructura, sus esencias, su contenido desde que ha venido evolucionando, qué leyes o qué normas han cambiado, por qué han cambiado, por qué se cambia de criterio o por qué dejan de ser vigentes. Muy bien, gracias. Gracias, Melissa. Veamos, Melissa Márquez. Sí, bueno, como mencionaban los compañeros, ¿verdad? La historia del derecho no sirve para conocer lo que sería la historia, de cómo ha surgido su contenido del derecho a partir de sus orígenes, ¿verdad? Y siento que también es importante porque nos permite conocer sobre el pasado y así poderlo comparar con las aplicaciones de la norma actual. Bueno, así como también podemos mencionar y tomar en cuenta de que posiblemente la historia del derecho pueda ser distinta en algunos años futuros. Muy bien. Melissa, regáleme su primer apellido. Flores. Gracias. 70, 62, Bueno, estamos... 35. Ya le damos la oportunidad a José Luis. Veamos José Luis y luego el siguiente compañero o compañera. José Luis. Sí, licenciado, también es importante conocer la historia del derecho en forma de vista, para no cometer los mismos errores que se han cometido ¿cómo decirle? En aplicaciones anteriores, ¿va? También por medio de la historia del derecho también podemos mejorar la estructura de cada norma, ya sea vigente o no vigente, para futuras generaciones. Muy bien, José Luis, gracias. Veamos el siguiente participante con su identificación AG 222002. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me regala su nombre, por favor? Lilian Mabel Aguilar Guevara. Muy bien, gracias. Adelante. Como dijo Víctor Tau, que el derecho no puede comprenderse sin la historia y la historia no puede comprenderse sin el derecho. Tal afirmación se fundamenta en que el derecho es una realidad histórica porque las sociedades en las que nace, se desarrolla y aplica son realidades vivas que se transforman con mayor o menor rapidez e intensidad con el paso del tiempo. Solamente, gracias. Gracias, Lilian. Muy bien, usted es la primera de la lista, Lilian. Pilar Guevara, Lilian Mabel, ¿verdad? Sí. Gracias, Lilian. Veamos, Evelyn Díaz. Buenos días. Buenos
Considero que la historia del derecho es importante porque nos ayuda a comprender, por qué las cosas son así ahora y nos puede ayudar a predecir en un futuro el rumbo que llevamos en esto del derecho. Sí, ¿verdad? Díaz Chávez. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, quedémonos con esas participaciones. Realmente que ustedes han dado buenos puntos de vista sobre la historia del derecho. Muy importante lo que ustedes han mencionado, cada uno. Si bien el derecho positivo para la historia del derecho no tiene ningún valor práctico ni resuelve contradicciones, lo interesante, como ustedes lo han dicho en sus diferentes versiones, lo interesante es que hemos observado cómo el derecho ha venido evolucionando, fluyendo, cómo se ha venido transformando, y podemos ver en esa forma las sociedades que han hecho ese derecho determinado en diferentes épocas. Entonces, ¿qué indica? ¿Qué indica todo esto? Que el derecho también camina, ¿verdad? Evoluciona a la par de los sistemas sociales. Por eso señalábamos que el derecho es un fenómeno social desde esta ciencia llamada sociología del derecho. Es un fenómeno social. Y ustedes lo han expresado, que tenemos que darnos cuenta de esa época o de ese tiempo, los que hicieron ese derecho, quiénes fueron esas fuerzas sociales, esos actores políticos, en fin, una serie de elementos que es determinante analizarlos. Y por otro lado también, el derecho viene en una serie de escalones, transformando todos sus conceptos o categorías o normas. Entonces, cuando estamos frente a un derecho actual, podemos echar una mirada al pasado y ver ese recorrido de las sociedades que elaboraron un derecho determinado en un tiempo y en un espacio. Lógicamente, al estar frente a un derecho actual, podemos darnos cuenta de aciertos, como lo dice Luis, errores, y dentro de una ciencia ambos conceptos son importantes, tanto el acierto como el error son elementos básicos para la ciencia, porque la ciencia camina en función también de aciertos y errores. Si no, no lograríamos avanzar en la ciencia, en los experimentos, en las invenciones, en los descubrimientos. Nos equivocamos tantas veces. Eso es parte, ¿verdad?, del proceso, pero llegamos al final a construir lo correcto desde lo que me permitió ver lo que no era antes correcto. Entonces, desde ahí puedo reconfigurar. También puedo observar en otras sociedades esos errores, y si no los tiene en nuestra sociedad, mucho que mejor, pero también puedo prevenir ese error desde una elaboración más adecuada del derecho vigente. Entonces, la historia del derecho tiene también una validez científica, tiene un aporte científico para el derecho en general. Si bien no tiene valor práctico ni resuelve contradicciones, pero el que está elaborando esa norma en el momento actual tiene una obligación científica de revisar ese derecho histórico. Si no, veamos los sistemas normativos en el mundo
desde el sistema normativo antiguo, ¿verdad?, pasando por el medieval y pasando al sistema moderno. Vemos los sistemas que son democráticos, o sistemas que son antidemocráticos, sistemas que son inquisitivos, hasta llegar a sistemas con un derecho positivo, ¿verdad?, que se acerca, ¿verdad?, al respeto de los derechos en particular o derechos fundamentales de la persona. Entonces hemos señalado 3 disciplinas científicas antes de revisar la sociología del derecho: ciencia jurídica dogmática, la filosofía del derecho, y pasamos ahora a la historia del derecho. Vamos a examinar ahora lo que es historia del derecho como hecho social. La historia del derecho como hecho social. O simplemente podemos decir el derecho como hecho social. El derecho como hecho social. Aquí estamos ya con una formulación de la sociología del derecho. El derecho para la ciencia misma, o específicamente para la ciencia jurídica, el derecho es un fenómeno jurídico. Pero en la sociología del derecho, el derecho es un hecho social. Un hecho social. Veamos en este caso, el derecho en su producción, en sus proyecciones prácticas, es un conjunto de hechos sociales. Esa es la definición del derecho como hecho social. El derecho en su producción, en sus proyecciones prácticas, es un conjunto de hechos sociales. Entonces, ¿qué se dice de esa producción? ¿Qué se dice de esa producción? En otros términos, vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar que las sociedades tienen una práctica, tienen una producción, pero toda esa producción que tienen las sociedades en ese conjunto de hechos requieren a la par construir un derecho. ¿Por qué? Porque el derecho en sí regula esos hechos sociales. Si no, las sociedades tendrían complicaciones de convivencia o de relación. O sea, todos los hechos sociales deben ser regulados. Entonces, los hechos sociales posibilitan construir un hecho social normativo llamado derecho. Entonces, para producir derecho necesitamos al mismo tiempo, ¿verdad?, hechos sociales de convivencia de un sistema, y por otro lado, también ese derecho construido nos permite esas proyecciones prácticas. O sea, tenemos un conjunto de regulaciones en este país, para decir algo. Ahora, pensemos en el 2023. Los hechos sociales que tengo ahora, en el 2022, tienen una regulación desde el derecho. Pero también puedo pensar que en el 2023 los futuros hechos sociales ya tienen una regulación desde esa proyección práctica, desde ese derecho que hoy puedo observar perfectamente. Pueden haber modificaciones en el derecho, pueden haber reformas, etcétera, pero la proyección práctica es que el conjunto de hechos sociales que estén en el 2023, ya tienen una perspectiva regulatoria desde el derecho que tengo ahora, en el presente. Entonces el derecho en sí
posibilita la proyección práctica de futuros derechos sociales, porque ya los están potencialmente regulando. ¿Me explico? ¿Me está siguiendo en este punto? ¿Alguna duda? Veamos. Repito entonces, el derecho es un hecho social para la sociología, llamada sociología del derecho. ¿Por qué decimos que es un hecho social? Porque el derecho en su producción, en sus proyecciones prácticas, es un conjunto de hechos sociales. Dicho de otra manera, el derecho sintetiza regulatoriamente los hechos sociales del presente y los que se pueden dar más adelante. Si algunos no están representados en el derecho actual, lógicamente entran a ser regulados en un futuro, porque hay muchas cosas que no están reguladas y que ahí están en la realidad social. Hay prácticas de la sociedad que no están reguladas, pero eso no significa que no existan, ahí están. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios igualitarios, ¿existe legalmente en el país una regulación? No existe, porque la ley la normativa en familia no reconoce matrimonio del mismo género. Pero eso no significa que no existan. ¿De acuerdo? Ahí están. Que buscan un espacio en ese derecho, porque es un hecho social eso también, pero no hay un reconocimiento en el derecho actual. Nos referimos al país. En otros países sí, pero no hay que ignorar que hay muchos hechos sociales que no están regulados. Por supuesto, y esto lo vamos a ver también más adelante, qué tipo de intereses debe regular el derecho y qué tipo de intereses no debe regular el derecho. Hay intereses que necesitan una protección del derecho y hay otros que no merecen protección del derecho. Pero eso no significa que no existan en la realidad. Ahí están. Imagínense, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho la última recomendación a partir de la viruela del mono, que los hombres gay, ¿verdad?, que reduzcan sus parejas para evitar este tipo de epidemia que se está dando. O sea, la OMS le indica, recomienda, ¿verdad?, a los hombres gay, en este caso, que reduzcan sus parejas sexuales para evitar esta propagación, ¿verdad?, de la epidemia de la viruela del mono, que algunos países ya están comprando las vacunas, ¿verdad?, para protegerse. Entonces, ahí está, hay un reconocimiento de hecho y no de derecho en algunas sociedades. En algunas sociedades sí hay un reconocimiento, en otras no. Pero eso, repito, ahí están presentes en las realidades. Por lo tanto, el derecho es un fenómeno o es un hecho social. Haciendo de paréntesis, ustedes revisen, ¿verdad?, la recomendación de la OMS el día de ayer, aparece ya esa recomendación a nivel global. En resumen, entonces diremos que el derecho, si bien es un fenómeno jurídico,
es un sistema, en la sociología del derecho, es un hecho social. ¿Por qué? Porque el derecho nace a la par de los hechos sociales para regularlos y sintetizarlos en su sistema normativo. Y el derecho en este caso, pues, tiene una proyección práctica de futuras regulaciones de esos hechos sociales. Y los que no están, como mencionaba entre algunos ejemplos, pues esos hechos sociales van buscando espacio también en el sistema normativo para ser reconocidos y ser positivados. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, entonces, jóvenes, quiero en esta parte, dado pues que vamos comenzando, ¿verdad?, las actividades, y ya vamos caminando, ¿verdad?, significativamente, vamos a ir revisando algunas cosas de repaso. Es decir, necesito que ustedes vayan tomando pues bastante confianza con todos estos temas, vayan dominando. Vamos a dejar la lectura preliminar, ¿verdad?, ya en esta asignatura y también la otra, una lectura orientada de acuerdo a lo que estamos viendo, juntamente pues a otros recursos que les voy a enviar para que ustedes se vayan apropiando de mejor forma de los contenidos. De eso se trata. Y hagamos un buen curso, ¿verdad? Un buen curso de fundamentos y por supuesto también de teoría del Estado. Lo hagamos de la mejor manera y que ustedes tengan una entrega completa al estudio. Una entrega completa. O sea, que tengan conciencia de estudiantes. Por el momento, dado pues que ya abordamos 3 disciplinas y ya los vamos a ir metiendo a la sociología del derecho, vamos a quedarnos en esta parte. Nos veremos en la siguiente sesión. Pasen muy buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días. Buen día, Lick. Feliz día. Buenos días. Gracias, Lick. Bueno, a la orden. Feliz día, Lick. Igualmente. Gracias. Y buen día, licenciado. A la orden.